Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, vamos a seguir con otro videito de acompañamiento, en este caso el que corresponde con el trabajo de intervalos de positividad y de negatividad en funciones cuadráticas. Recordemos siempre que estamos trabajando con la forma polinómica de la función cuadrática. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder determinar estos intervalos? Que siempre vamos a tener que averiguar primero la posición de las raíces. ¿Sí? Una vez que tenemos posicionadas las raíces, tenemos este análisis ya listo, podemos determinar los intervalos de positividad y de negatividad. Veamos en este ejemplo, ¿sí? Si la función es cóncava con dos raíces distintas, nosotros vamos a tener un intervalo de positividad que va a estar dado por la unión de dos subintervalos. Tengan en cuenta siempre que los intervalos de positividad y de negatividad son abiertos. ¿Por qué? Porque vamos a considerar extremos infinitos y en los otros extremos vamos a considerar las raíces. Tengamos en cuenta que para que un intervalo de positividad pueda ser determinado de tal forma, se corresponde con todos los elementos de la función que tienen imágenes positivas. Las raíces tienen imágenes que son nulas, es decir, que son cero. Por lo tanto, no puedo considerar que es parte del intervalo de positividad. Y lo mismo va a pasar con el intervalo de negatividad. ¿Sí? Van a ser intervalos abiertos porque tengo que considerar que son todos los puntos de la función que generan imágenes negativas. Las raíces generan imágenes que son iguales a cero. Entonces por eso no pueden ser incluidas, pero sí sirven en lo que es la notación de los intervalos, porque justamente son esas fronteras de los intervalos de positividad y de negatividad. Veamos un poquito entonces, acá en el GeoGebra vamos a jugar un poco con los deslizadores y van a poder ver entonces que nosotros vamos a tener el intervalo de positividad que va a estar dado desde el menos infinito hasta el valor x sub 1, es decir, la primera componente del punto. Recuerden que siempre vamos a seleccionar elementos del dominio para poder identificar lo que son intervalos. ¿Sí? Observemos acá entonces, a medida que voy moviendo los deslizadores, siempre vamos a tener lo mismo. Vamos a tener un intervalo de positividad, ¿sí? Es decir, va a comenzar siendo positiva la función hasta la raíz menos 1, después del menos 1 al 3, en x estoy hablando, ¿no? En ese intervalo va a ser negativa y del 3 al infinito va a ser positiva nuevamente, ¿sí? Veamos con este ejemplo, ¿sí? Si tenemos la función f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 3, la posición de las raíces está en los puntos menos 3, 0 y 1, 0. Por lo tanto, podemos decir que el intervalo de positividad de esta función está dado por menos infinito hasta el menos 3, unión 1 al infinito. El intervalo de negatividad va a estar dado justamente estos extremos por los elementos del dominio que generan estas imágenes nulas, en el que pasa de ser de positivo a negativo, de negativo a positivo, pero no están incluidos, por eso usamos los paréntesis y va a estar dado entre el menos 3 y el 1. ¿Sí? Fíjense que justamente coincide con que son las primeras componentes de los puntos raíces. ¿Qué pasa cuando la función es cóncava con dos raíces iguales? ¿Sí? El intervalo de positividad también va a estar dado del menos infinito hasta el valor de la primera componente de la raíz, que es doble, unión, el mismo elemento x, x sub 1, x sub 2, como el que nos llamo, yo puse de manera genérica x, hasta el infinito. ¿Por qué no podríamos decir todos los reales o del menos infinito al infinito? Porque justamente tenemos que excluir esta posición, este valor del dominio que genera una imagen nula y por eso coincide con la posición de la raíz. Intervalo de negatividad en este caso no tiene, ¿sí? Por eso escribimos no existe. Veamos entonces este ejemplo. Esta función ya fue trabajada en el apartado de ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Ahora la consideramos como función, por eso tenemos la variable dependiente. Nosotros ya sabíamos que las raíces que determinaba esta función son dos iguales posicionadas en el punto 2, 0.
Entonces el intervalo de positividad va a estar dado del menos infinito al 2, unión 2 al infinito. ¿Sí? Observen que justamente tenemos que excluir el 2 de este intervalo, por eso usamos los paréntesis. Y el intervalo de negatividad no existe, no tiene esta función un intervalo de negatividad. Veamos entonces ahora qué pasa si la función es convexa con dos raíces distintas. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es también, como hicimos anteriormente, visualizar un poquito cómo se modifica esta gráfica funcional y las raíces. Lo que vamos a tener en cuenta ahora es que el intervalo de positividad va a estar dado por un intervalo cuyos extremos son los valores de x sub 1 y x sub 2, ¿sí? Estas primeras componentes de los puntos raíces. Y el intervalo de negatividad va a estar dado por la unión de dos subintervalos. El primer subintervalo va a estar dado del menos infinito hasta el valor de x sub 1, unión el valor de x sub 2 hasta el infinito. ¿Sí? Entonces observen que sin importar qué forma tiene esta función convexa, si tiene dos raíces distintas se va a comportar de la misma manera. Vamos con un ejemplo. ¿Sí? Si tenemos la función f de x igual a menos x al cuadrado más 2x más 3, sabemos que las raíces están posicionadas en el punto menos 1, 0 y en el punto 3, 0. Entonces, el intervalo de positividad va a estar dado por el intervalo abierto, menos 1, 3, y el intervalo de negatividad va a estar dado por la unión de dos subintervalos. El primer subintervalo está dado del menos infinito al menos 1, y después el segundo subintervalo está dado del 3 al infinito. Cuando las raíces sean complejas, vamos a ver qué pasa. Cuando las raíces sean complejas, significa que no van a tener intersección con el eje de las abscisas. Por lo tanto, no vamos a tener raíces. Como no tenemos raíces, entonces podemos decir que la función, como en este caso, por ejemplo, es completamente negativa. Acá podemos ver que si me mantengo sin raíces, ahí no tiene raíces, anteriormente mostré que variando los coeficientes puede tener raíces, pero en el caso que no las tenga, decimos en este caso, por ejemplo, que la función es completamente negativa y no va a tener intervalos de positividad. Veamos qué pasa ahora cuando la función es cóncava. ¿Ven? Ahí tampoco interseca el eje de las abscisas, por lo tanto decimos que la función es completamente positiva y no va a tener intervalos de negatividad. Bueno, y eso es todo, chicos. Cualquier cosa que no haya quedado claro, que tengan alguna duda, me escriben a través del aula virtual y lo antes posible les voy a responder sus dudas.